nation. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the legislative authority and the funds to fuel this kind of an offensive. This will be a worldwide offensive dealing with the problems of sources of supply as well as Americans who may be stationed abroad wherever they are in the world. Ahí veíamos ese documento histórico que es el discurso del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, a comienzo de la década de los 70, dando el pistoletazo inicial de lo que se llamó la guerra a las drogas. Después de tantas respuestas fallidas, quizá haya que parar y volver al comienzo y hacernos algunas preguntas que ya nos hemos olvidado. Pero antes hagamos un repaso de lo que le costó a Estados Unidos esta guerra a las drogas. En principio le costó más muertes que las guerras de Vietnam, de Corea, de Irak y de Afganistán juntas en un solo año. Cuando Nixon pronunció aquel discurso, la población carcelaria venía disminuyendo a un ritmo de un 1% cada año, y a partir de allí se produjo un quiebre histórico sin antecedentes en las democracias modernas. De menos de 300.000 presos que tenía Estados Unidos en ese momento, se llegó a casi 2 millones que tiene hoy, la abrumadora mayoría por temas vinculados a las drogas. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero tiene el 25% de los presos de todo el mundo. Cada 25 segundos entra un estadounidense al sistema penitenciario de los Estados Unidos. Se estima que hay 2 millones de niños que tienen a sus padres presos, un 3% de la población infantil de Estados Unidos. La guerra contra las drogas lleva implícito y encubierto una guerra que en nuestros países es de clase, afecta a los más pobres, pero que en naciones desarrolladas como Estados Unidos afecta a las minorías. Si bien la mayoría de los narcotraficantes y la mayoría de los consumidores son blancos, los negros tienen 10 veces más chances de ser apresados por drogas que los blancos. El año en el que Nixon pronunció ese famoso discurso, habían muerto unos 7.000 estadounidenses por sobredosis de todo tipo de drogas. En este último año, los muertos por sobredosis superaron ampliamente los 100.000 y una cifra que, según los analistas, se va a ir incrementando con el paso de los años. En aquel momento había uno de cada 100.000 estadounidenses que morían por sobredosis. Hoy el número supera los 20 cada 100.000. Se multiplicaron por 20 las sobredosis. En aquel momento, Estados Unidos destinaba 71 millones de dólares en combatir el narcotráfico. Hoy se estima que Estados Unidos ha gastado unos 640.000 millones de dólares para combatir la oferta con el éxito que ya conocemos. En aquel momento había solamente una mafia internacional operando en el terreno de las drogas en Estados Unidos. Hoy hay 33 cárteles, grandes cárteles, operando en territorio estadounidense. Las ganancias estimadas por las drogas se acercan a los 100.000 millones de dólares. Esto equivale a más del 100% de lo que Estados Unidos dedica para combatir a las drogas. Si bien dedica o ha gastado 640.000 millones de dólares, esa cifra es apenas un 2,6% del dinero que se trafica por todo tipo de drogas en todas partes del mundo. El precio de la heroína, desde aquel momento hasta hoy, cayó un 75%. En aquel momento, un gramo de cocaína costaba en Estados Unidos $1.400. Hoy cuesta menos de 200. Además, la pureza de la cocaína se duplicó. Y los 3 países productores, Bolivia, Perú y Colombia, llegaron este año a una cifra récord de 2.000 toneladas de producción y, según los analistas, esto se va a ir incrementando. Lo del principio, volvamos a hacernos la pregunta que debimos hacernos al comienzo,
¿Qué es lo que estamos persiguiendo en esta guerra contra las drogas? No es que estemos persiguiendo un delito contra la propiedad. No hay ninguna propiedad afectada. No es que estemos persiguiendo un delito contra la integridad física de las personas. En todo caso, es la represión la que provoca enfrentamientos y muertos. Pero per se, el consumo y el tráfico no son condiciones suficientes para la violencia. El propio Estados Unidos, siendo el mayor consumidor de drogas y por tanto el lugar donde más tráfico hay, tiene 6 homicidios cada 100.000 habitantes, Uruguay tiene 12. Bolivia, que es un país productor de drogas, tiene 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Lo que nos ha pasado por estos lares es que tenemos un desfasaje entre las políticas que le aplicamos a la demanda y la que le aplicamos a la oferta. En Uruguay no se pena ni la tenencia ni el consumo de drogas, la tenencia de pequeñas cantidades. Sin embargo, se reprime de manera radical la oferta. Esto lo único que ha generado es el mismo efecto que en Estados Unidos, llenar las cárceles de pequeños narcotraficantes, que son el eslabón más débil de la cadena, los rápidamente sustituibles. Todo el mundo sabe que se cierra una boca y se abren dos, que incluso desde la cárcel trafican y adentro de la cárcel. Esa represión a la oferta nos ha llevado por un camino de violencia que lo estamos viendo en Uruguay con los crímenes que hay en la periferia. En estos días tenemos a Ecuador como protagonista de episodios de violencia extremos, el asesinato de otro fiscal en estos días. Ecuador es cierto que tiene frontera con los países productores y es cierto que tiene una institucionalidad más débil que la de Uruguay, pero busquemos las coincidencias en todo caso. Fue país de tránsito como Uruguay, fue país de acopio y de consumo como Uruguay. Uruguay está primero en el continente en consumo de cocaína per cápita. El delito se feudalizó, las bandas violentas pulularon, la presencia de cárteles extranjeros se hizo cada vez más notoria, se instaló el sicariato, hubo amenazas a gobernantes y a magistrados, el lavado de dinero está poco controlado, pero además también en Ecuador, que hace apenas 6 años era el segundo país más pacífico de la región, incluso más que Uruguay en cantidad de homicidios, tenía 6 homicidios cada 100.000 habitantes, hoy tiene 40. También Ecuador sufrió un proceso de endurecimiento de las penas que llevó a que las cárceles se llenaran de pequeños narcotraficantes. Y un endurecimiento de las penas en línea con lo que ha sido en Uruguay, que se pena de la misma manera a quien tiene 200 gramos de droga que quien tiene 1 tonelada. El narcotráfico es como un iceberg al revés. La punta está oculta y la base es con la que convivimos todo el tiempo. Hay lugares donde se le puede dar combate al narcotráfico sin que eso genere violencia. El control de fronteras, de los puertos, el lavado de activos. Pero dar el combate en las calles, lo único que hace la presencia del Estado allí es potenciar la violencia. ¿Qué es lo que estamos persiguiendo entonces si no es un delito contra la propiedad y no es un delito contra las personas? Podemos acordar que es un delito contra la salud pública. Seríamos muy cínicos si esto fuera así, porque no se compara los montos y los recursos que le hemos destinado a la oferta comparado con los de la demanda, si es lo que nos preocupa. Solamente entre un 10 y un 20% de los consumidores son consumidores problemáticos, pero no los hemos atendido de la manera debida. Por tanto, no podemos argumentar eso, que hemos ido contra la salud pública o tratando de mejorar la salud pública. No tendríamos como en Uruguay brigadas de drogas policiales en todos los departamentos, pero no hay en todos los departamentos clínicas de rehabilitación. En Estados Unidos, desde hace ya 20 años, funcionan lo que se llaman los tribunales de drogas. Aquellos pequeños narcotraficantes o personas que delinquieron bajo el efecto de las drogas o que delinquieron para obtener recursos para comprarse drogas, se los somete a algunos tribunales de drogas en el cual el individuo puede elegir ser sometido al sistema penal, que es muy severo en Estados Unidos, o ser sometido a estos tribunales de drogas que los encierran 2 años y 2 años los mantienen en un régimen de rehabilitación. En algunos lugares la reincidencia mejoró un 60%, en otros lugares no. ¿Es una solución? No lo sabemos, pero aunque no lo fuere, sería una de esas cosas
en las que podríamos experimentar en lugar de seguir encerrando gente de manera clasista, de manera ineficiente. La manera en que tratamos a la represión de la oferta también hay que tenerla en cuenta. Hay algunos países que han transado con el narco y eso redujo los niveles de violencia. Es muy difícil de plantear en cualquier situación política. Cuando el gobierno de Colombia se sentó a negociar con la guerrilla, una guerrilla criminal que quería derrocar al Estado, el pueblo la apoyó. Cuando se sentó a negociar con los narcotraficantes, que lo único que querían era hacer su negocio, el pueblo lo condenó. Las drogas tienen un componente ético y moral que hace difícil la aplicación de políticas públicas por parte de los gobernantes. Pero la evidencia de la derrota, del fracaso de la guerra a las drogas y el hecho de que sigamos bajo este paradigma prohibicionista, la verdad que no abre mucha esperanza de que los países que no son centrales, los países subdesarrollados, puedan salirse solos de ese paradigma. Pero deberían al menos recuperar un poco de soberanía luego de haberse subido a una guerra que no era la de ellos, como tantas guerras que Estados Unidos ha planteado en todas partes del mundo y el país se mantuvo neutral. En este no, en este abrazamos esa guerra y estamos viendo los resultados. Si no nos apartamos de este camino, nos va a pasar posiblemente lo que le pasa a otros países, que hoy parece exagerado, pero la gente se acostumbra rápidamente a las malas situaciones. Si hace 20 años hubiéramos dicho que iba a haber sicarios en Uruguay, hubiéramos dicho que era una locura, que era una exageración. Hoy forma parte del panorama cotidiano. Si hubiéramos dicho que iba a haber 4 homicidios en un solo día, con 40 tiros, hace 20 años era portada de los diarios durante varios días. Hoy es una nota al pie de página. Si nos seguimos acostumbrando a esto y no tenemos el coraje de emprender un camino propio, seguramente lo vamos a seguir sufriendo. Y va a llegar un momento, como ha pasado en otros países, que esas situaciones que se dan en la periferia, en los sectores más pobres, pegue el salto para el otro lado de la Avenida Italia. Y quienes hoy no tienen una percepción compartida del riesgo con los ciudadanos que viven en esas zonas, van a empezar a darse cuenta de lo que es vivir en la inseguridad producto de esta guerra fallida. Les agradezco mucho.